Mucho gusto con todos y todas. Vamos a empezar la mesa hoy día titulada Prácticas, redes de poder y relaciones interpersonales en instituciones y organizaciones. ¿Sí? Nos acompañan en esta mesa Omaira Peña, que está de manera virtual, ella se encuentra haciendo trabajo de campo. Ella va a presentar la primera ponencia sobre temas de redes de poder, especialmente con agroexportadores de banano, ¿no? Ella es bachiller en Ciencia Política de la universidad, ¿sí? Después nos va a presentar Luis Maldonado su ponencia sobre también temas relacionados a cómo es la implementación de estos códigos de ética y con los funcionarios en gobiernos regionales. Y para terminar, presentaré yo una ponencia que es parte de una investigación que estamos acabando, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas en gobiernos locales, ¿sí? Eso es lo que vamos a presentar hoy, ¿sí? La temática de la discusión es la presentación de cada una de las ponencias. Después habrá preguntas por parte del público. Para ello nos han comunicado que va a haber una secuencia que pueden anotarse en un papelito para que se pueda filtrar las preguntas y agruparlas también, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, empezamos a Omaira Peña, que nos va a dar su ponencia, ¿sí? Un momentito, Omaira, para que te conecten el audio, ¿sí? Hola, sí, yo espero, me avisan cuando me escuchen para compartirles pantalla. ¿Me escuchan? Genial. Ya, les voy a compartir pantalla y me avisan si pueden verla, por favor. Buenas noches a todos, a todas. Un gusto. Uy. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí vemos tu pantalla. Ya, perfecto. Creo que sí. Uy, cuando comparto la pantalla se me pone en negra a mí. Creo que es algo del Zoom. Un minuto. ¿Ustedes la ven completa? Porque yo no. Qué raro. Un segundito. Creo que es mi computadora. Porque no avanza, ¿no? A la siguiente. Sí, se ve solo, no avanza. Sí, se avanza. Ah, perfecto. Yo no puedo ver mi pantalla. Así que voy a confiar en... Lo bueno es que tengo los dos usuarios conectados, así que voy a ir fijándome de mi otra pantalla. Buenas noches con todas, con todos. Gracias por el espacio a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es mi casa de estudios, y gracias también a Edwin Coaila por la coordinación de la mesa. Tengo 15 minutos, ¿verdad? ¿Hola? Sí, 15 minutos. Ya, perfecto. Lo que les voy a presentar es la investigación que he realizado para mi tesis de licenciatura y trata sobre las redes de poder en el desarrollo de, como mencionó Edwin, de agroexportadores. Pero en este caso, perdón, se había escuchado eco, perdón. Les decía que no son cualquier agroexportadores, sino son las organizaciones de pequeños productores de banano orgánico. Entonces son agricultores de pequeña escala organizados en asociativas y cooperativas que exportan banano orgánico en Piura, en dos provincias, en Sullana y en Morropón. De ese tema les voy a hablar ahora. Quiero ver si avanza la siguiente porque a mí se me ha colgado la computadora. Vamos a ver. Sí, no sé por qué no avanza. Pero bueno. No avanza, ¿no? A ver. Ay, Dios, qué lío. Bajemos más. A ver si pueden ver. Me avisan si pueden ver la siguiente. No pueden ver la siguiente diapositiva. Bueno, un minuto. No pueden ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? Qué lío, no sé qué le ha pasado a mi computadora. Tal vez, ay, si yo les comparto. A ver, un segundo.
A ver, un segundo. Mil disculpas, que no pueden ver la presentación, ni yo. Sí, solo que el problema es que se me ha colgado a mí te la voy a compartir más bien. Te la voy a compartir, te la voy a enviar a ti, ¿te parece? Porque no, el problema es que se me ha colgado a mí la computadora, entonces no puedo ver el archivo. Vamos a ver si puedo, no me responde la computadora. A la hora que puse presentación, modo presentación, se colgó por completo. Te la voy a enviar a ti, pero solo puedo enviarlo por WhatsApp, no sé por qué. Qué locura. Ya está. Creo que el problema es el compartir la pantalla. Entonces, sí, es un problema de mi Zoom. A ver, Ángelo, te lo estoy enviando. Avísame si te llega, porfa, está cargando. Qué raro. Nunca me ha pasado esto. Si no podemos avanzar con la siguiente, porque no sé por qué no me responde la computadora. A ver. Sí. Ya, perfecto. Voy a abrir mi archivo. Entonces, me avisan si en algún momento a Ángelo le llega la, la presentación y yo mientras voy exponiendo aquí. Entonces, les voy contando, esta investigación nace desde el 2019 en unas reuniones de trabajo con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Piura, el CIPCA. Entonces, en estas reuniones se abordaron los temas de trabajo del CIPCA, que es este centro de investigación en Piura, que trabaja temas de desarrollo local, en temas de agricultura, en temas de manejo de la gestión local y otros a nivel de todo Piura. Especialmente han trabajado en Sullana y también en el Alto Piura. Entonces, la discusión que tuvimos fue en torno a cuál era la situación actual que tenía la pequeña agricultura en la región. Entonces, a raíz de esta preocupación, en el 2019 es que empezamos teniendo unas mesas de trabajo y luego yo hago lo que le denominamos la inmersión a campo o el precampo. Entonces, hice unas visitas iniciales a los diferentes sectores de Sullana, que es una provincia, es una de las provincias de Piura, una de las 7 provincias de Piura, visitando algunas de las organizaciones de organizaciones de bananeros, para ver cuál era la situación actual y poder perfilar y encaminar la investigación que partía de esta preocupación inicial. ¿Qué estaba sucediendo en la región con la pequeña agricultura después de más de una década de trabajo en torno al desarrollo agrario con énfasis en la promoción del desarrollo local? Entonces, la inmersión a campo me permitió, digamos, tener una línea de base en la cual sustentar la investigación que se empezó a desarrollar en este momento y luego continuó de lleno en el 2020. En febrero del 2020 es que yo hago mi trabajo de campo. Y para la investigación elegí trabajar con una metodología cualitativa, específicamente con entrevistas a profundidad, con los diferentes actores que eran parte de la interacción en la cual se desarrollaban estas organizaciones de bananeros, ¿no? Y básicamente dividida en tres tipos de actores. Es una pena que no puedas compartirles ahorita una parte de los gráficos que tenía, pero para contarles un poco de mi caso de estudio, estas organizaciones. Piura es una región que tradicionalmente ha exportado diversos productos, ¿no? Ha producido productos agrícolas para el consumo nacional, pero también internacional. Especialmente el azúcar, luego el algodón y también el arroz. El Valle del Chira, donde se ubica esta provincia de Sullana, es una región
arrocera. Y luego también en el valle, en el Alto Piura, que es donde se ubica la provincia de Morropón, es una región donde se produce, por ejemplo, limón, mango y otros productos. El desarrollo del banano orgánico, de la cadena de banano orgánico, inicia a inicios de este siglo, desde fines de los 90, inicios de los 2000, por los problemas que tenían justamente los pequeños agricultores de la zona frente a actores con mucha más posibilidad de competencia y de inserción en el mercado, tanto nacional como internacional, ¿no? Que son las grandes empresas productoras agrícolas y exportadoras. Entonces, en este marco es que inicia el desarrollo de esta cadena. Y con la interacción de tres actores, como les decía. El actor público, donde está el Estado a nivel central con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y también a nivel local con la Dirección Agraria de Agricultura. Y un segundo tipo de actor es el sector privado con las empresas exportadoras, las empresas agrícolas. Especialmente hay una que ya les voy a mencionar luego, que tuvo protagonismo en torno a esta cadena. Y el tercer tipo de actor son los agricultores, que luego se van a encontrar organizados en asociaciones y cooperativas, que yo les denomino organizaciones de pequeños productores. Entonces, que serían el tercer tipo de actor que interactúa en esta cadena. Entonces, el objetivo de la investigación era conocer el impacto que había tenido el desarrollo de estas organizaciones de pequeños productores de banano orgánico en el desarrollo rural local de esta zona, de la región de Piura. Entonces, la discusión fue en torno a ello, porque como les mencioné, esto nace digamos, en un trabajo asociado con el CIPCA para ver cómo es que después de varios años de trabajo con estas organizaciones, tanto con bananeros, como también con productores de cacao, que es una cadena mucho más reciente, qué tanto estaba impactando esto en la sociedad local, ¿no? En la sociedad local donde se desarrollaban estos actores. Entonces, no tenemos aún la presentación, ¿no? Angelo, no te llegó. Creo que es un problema de mi computadora. Pero bueno, sigo. Y creo que ya está. ¿Están viéndola? Sí, lo puedo ver. ¿Puedes pasar a la siguiente? Porfa. Ya, vamos a la siguiente, ya les conté las motivaciones, las premisas de discusión. Ahí nos detenemos un minuto para aclararles esto y les comentaba que entonces el punto de partida era esta promoción y conformación de las organizaciones de pequeños productores agrícolas y la premisa inicial de discusión con el CIPCA, que era conocedor de esta cadena y de estas organizaciones, era que su impacto no había sido fructífero en el desarrollo rural local en Piura, habían fracasado. Sin embargo, ya a estas alturas, lo que sucede en realidad es que si vamos a la experiencia y a los resultados de estos tres actores a nivel central, del Estado, a nivel local, del sector privado, que son estas empresas que han contribuido en la cadena, y de las organizaciones, sí se ha presentado como una oportunidad de subsistencia y de desarrollo agrícola para estos agricultores de pequeña escala. Sin embargo, hay unas limitaciones necesarias de atender para que pueda continuar influyendo en el desarrollo local. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y aquí es lo que les estaba contando. Entonces, esta investigación, dadas las circunstancias y el contexto en que se desarrolla, es una investigación descriptiva. Y la elección fue de métodos cualitativos con entrevistas y observaciones de campo, que fue lo que se realizó en 2 etapas. En esa inmersión a campo en el 2019 y en el desarrollo a fondo del campo, que fue en febrero del 2020. Y la técnica que utilicé fue la bola de nieve. A través de un listado de contactos iniciales
con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Piura, fui armando la red de contactos que iban a ser entrevistados. Entonces, finalmente trabajé con estas 7 organizaciones que están colocadas en el cuadro, que creo que sí están pudiendo ver, en que se ubicaban en las provincias de Sullana y en la provincia de Morropón. La provincia de Sullana es la que alberga al 90% de las organizaciones bananeras en la región. En la provincia de Morropón estas organizaciones son más recientes, y por eso es la elección de 5 en Sullana y 2 en Morropón. Continuamos. Y como pueden ver, hay organizaciones grandes, medianas, y he trabajado con una pequeña. Continuamos. Son 18 entrevistas que realicé en el periodo indicado entre dirigentes y técnicos de las organizaciones, un funcionario a nivel local y también a representantes de 2 de las empresas bananeras que tienen una incidencia importante en la región. ¿Seguimos? Voy a pasar esta parte más rápido, pero para que tengamos noción de dónde estoy partiendo en la revisión de la literatura y la revisión teórica sobre el tema, hay una gran discusión sobre la nueva ruralidad del siglo XXI, que tiene que ver con todos los cambios económicos que se desarrollan en la década de los 90, no solo en el país, sino en la región, donde hay una mayor apertura a la inversión privada, una mayor liberalización, también no solo de la economía en general, sino específicamente del mercado agrícola, y esto genera una transformación, ¿no?, en la ruralidad, donde hay una mayor, hay una denominada pluriactividad de los agricultores, no solo se dedican a la agricultura, sino también a otras actividades, hay un proceso de diferenciación social mucho mayor, hay un proceso de reconcentración de tierras, teniendo en cuenta que aquí en el Perú tuvimos en los 60, a fines de los 60, una reforma agraria, donde las grandes propiedades se dividieron en minifundios, se dividieron en territorios para las cooperativas, donde la propiedad era más colectiva, era un funcionamiento cooperativo con propiedades, digamos, mayores a las que se tiene hoy en día, y las reformas de los 90 lo que hicieron es subdividir esas propiedades que estaban en manos de las cooperativas. Entonces, subdividir para pasar a un proceso de individualización de la tierra, y lo que mencionan estudiosas como Burneo y Guamán, esto ha conducido a un proceso de reconcentración de tierras, sobre todo en el sector corporativo, y para los agricultores con una propiedad en minifundio. Entonces, y esto es importante porque es la situación en la que se encuentran estos agricultores con los que yo he trabajado. Continuamos, por favor. Seguimos ese, por favor, al siguiente. En medio de esta situación a nivel internacional, donde hay una flexibilización, una liberalización de los precios de los productos agrícolas, y hay grandes cambios, ¿no?, en el tema de la propiedad de la tierra, también surge un nuevo mercado, que es el mercado orgánico y el comercio justo, que en realidad data de los periodos de entreguerras. Es un mercado que nace en ese momento para proteger ciertos productos que podían ser afectados en esa época, pero ha ido avanzando a medida que también han avanzado los grandes cambios en la economía. Entonces, en el periodo en el que nos ubicamos, hay un auge, digamos, por la alimentación saludable, y también hay una preocupación mayor por la situación en la que viven los agricultores que generan los alimentos a nivel global. Entonces, es en este marco en que se genera una nueva normativa, un mercado con una nueva normativa para proteger no solo ciertos productos, sino también darle prioridad y darle mejores condiciones a los pequeños agricultores que se encuentran organizados. Entonces, en el comercio justo le denominan el premio, que es $1 por caja, por ejemplo, de bananos orgánicos que son exportados, no en las condiciones requeridas por este tipo de mercado. Eso les comento de esto para no detenerme y no se me vaya más del tiempo que ya he cogido. Continuamos, por favor. Y bueno, en este marco, ¿no?, de nueva ruralidad, un nuevo régimen agroalimentario y este mercado orgánico y de comercio justo, hay una transformación y un desarrollo rural, ¿no?, que tiene impactos territoriales, porque se transforma a nivel productivo, pero también institucional, ¿no?, porque hay nuevas
hay una nueva llegada del Estado con estos programas para atender a estos agricultores y también el mismo proceso de asociatividad que se promociona genera un nuevo tipo de institucionalidad para estos agricultores y su interacción con el sector privado y con el sector público. Continuamos, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, la asociatividad que se promueve es una asociatividad que surge como un mecanismo de cooperación. Precisamente por las desventajas en las que se encuentran estos pequeños agricultores, se necesita tener una mayor eficiencia. Y la única forma de lograrlo es actuando de manera conjunta a través de estos nuevos espacios, digamos, colectivos que se forman, ¿no? Que son las asociaciones y luego las cooperativas. Y algo súper importante de este tipo de asociatividad es que les denominan una empresa conjunta de gestión democrática. ¿Por qué? Porque no hay un dueño de la organización, ¿no? Sino todos los agricultores que son parte de ella son socios y participan de las ganancias que se tienen, por ejemplo, cuando se conforman ya en cooperativas. Continuamos, por favor. Continuamos. Y aquí vamos entrando ya. ¿Cuántos minutos me quedan para poder ubicarme en el tiempo? Aquí estamos entrando en. Esta es la región Piura, que queda al norte del país, como ya me imagino conocemos todos quienes están en esta sala. Y como pueden ver, Sullana es una de las provincias que está más al norte de la región y tiene parte de costa, donde se ubican estas organizaciones, y también una parte de la Sierra de Piura. Y Morropón es una provincia que está ubicada un poco más al oriente de la región. Y esta región está ubicada, empieza ya con el valle de la región, que ya donde empiezan a formarse los Andes de la región Piura. Entonces, en Sullana y en Morropón es que se ubican estas organizaciones con las que he trabajado. Continuamos. Estas fotos que les voy a presentar son unas fotos del periodo de inmersión a campo del 2019 que tuve. Esta es una de las zonas de Sullana, uno de los caseríos. Esa es una de las asociaciones que hay en Sullana, que no es con la... Tuve visita de precampo, pero no trabajé con ella finalmente. Continuamos. Ahí pueden ver una de las plantaciones de banano. Continuamos. Esta es una de las carreteras donde están todas las plantaciones también de bananos y podemos observar la contaminación. Seguimos. Abach, esa es una imagen importante porque Abach es una de las primeras asociaciones que se forman en la región de los agricultores que se convierten en bananeros orgánicos. Es una organización grande, pero que está experimentando desde ya el 2019 problemas en su organización. Continuamos. A Pepe Bon también es una de las con las que he trabajado. Continuamos. Ahí están trabajando en el campo, en la observación de la fruta para poder programar el corte. Continuamos. Aquí pueden observar uno de los contenedores que llega a recoger las cajas de los bananos. Continuamos. Aquí, estos son unos datos de cómo ha crecido el banano de comercio justo en el Perú. El Perú es el quinto en áreas de cultivo de banano orgánico a nivel mundial y también en producción. Continuamos, por favor. Y el Perú es el tercero en la cantidad de agricultores que trabajan en la producción de este tipo de banano. Continuamos. Piura es el sector agropecuario en Piura es el cuarto con mayor estructura porcentual y el banano es uno de los cultivos no tradicionales que ha ido aumentando también en producción, es el cuarto con mayor importancia y algo que es súper importante para situar el caso de estudio es que Piura es la segunda región productora a nivel nacional de plátano, que es una categoría que se usa en general en la agroexportación, pero específicamente en banano orgánico es la primera y la mayor cantidad de hectáreas se encuentran en Sullana.
pero el Piura tiene 12.800 de 15.000 hectáreas en total que se tienen de banano orgánico. Continuamos, por favor. Uno de los hallazgos principales que he tenido a través de las entrevistas, de las 18 entrevistas realizadas, es que hay una transformación importante del territorio. Esto es como situar en el contexto histórico, es súper importante. Y el territorio donde se desarrollan estas organizaciones, tanto en Sullana como en Morropón, es uno de los más impactados por la reforma agraria. Aquí hubo grandes cooperativas a raíz de la reforma agraria que luego se fueron fragmentando, dividiendo por el proceso de individualización de la tierra, ¿no? Entonces, de ahí es que nacen estas cooperativas de pequeña escala, algo que también es un punto de inflexión en la transformación del cultivo es que había problemas con los cultivos tradicionales, tanto a nivel de precios, por ejemplo, con el arroz, con la cebolla y con otros productos que tenían los agricultores, como también con el proceso técnico de producción. Entonces, el banano se sitúa como una oportunidad para mejorar la rentabilidad, la precariedad en la que se estaban desarrollando estos agricultores. Y aquí podemos pasar al siguiente, por favor. Una figura importante que me parecía interesante comentar es que esta motivación para la transformación del cultivo en banano tiene que ver con la figura del ingeniero, que es esta figura profesional que llega a su territorio. En esa época, sobre todo con dos empresas que llegan a la región, que son Dole, una de ellas es Dole, que se mantiene hasta ahora, llegan con ingenieros que venían de Ecuador para convencer a los agricultores de cambiar su cultivo, ya que en el mercado, en este nicho de mercado orgánico, se estaba teniendo mayor rentabilidad con este cultivo. Entonces, lo que me contaban los dirigentes de las organizaciones y los técnicos también, que algunos son tanto socios como técnicos de las cooperativas, es que eran trabajadores, algunos de ellos fueron trabajadores de las ex haciendas de esa zona, tuvieron un impacto con la ley de reforma agraria, y luego lo que pasa es que cada uno se individualiza, sobre todo con una propiedad de 3 hectáreas o menos. Continuamos. Entonces es lo que mencionan, ¿no? Aquí el representante de la Junta de Usuarios de esa zona me dice, no, luego los productores se dividieron a nivel de grupos, a nivel individual. Y me va contando cuáles eran los cultivos anteriores que habían tenido, como el algodón, el maíz, el arroz. Continuamos. Otro punto importante en este desarrollo, en este desarrollo de las organizaciones, es que es una iniciativa multiactor. No es una iniciativa del Estado netamente, tampoco es una iniciativa que tuvieron las propias organizaciones. No es que hubo una acción colectiva para formar estas asociaciones y poder, digamos, tener una nueva alternativa, no, sino el actor inicial, aquí debe cambiar el orden, pero el actor que incide, que genera esta transformación inicialmente es el sector privado, sobre todo en esta empresa Dole, que llega a los territorios con sus ingenieros para empezar a conversar con los agricultores. Esto se empalma con una acción del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel nacional, Fujimori, en el periodo de Fujimori, se crea este programa Pro Banano, que buscaba promocionar la transformación de cultivo y la asociatividad para poder dinamizar el sector. Entonces, esta actuación de estas empresas empalma con la actuación del Estado, como mencionan ahí. Y finalmente, la acción de los agricultores tiene que ver con una adaptabilidad a esta situación. Entonces, y eso es algo muy importante porque ellos mencionan, digamos, como transformación inicial, lo que ellos llaman, al trabajo en el campo, ellos le llaman las labores culturales. Entonces, hubo un gran trabajo en torno a la transformación, a la modificación de las labores culturales que tenían en sus tierras, ¿no? Y lo que también resaltaban es que si bien se hace una inversión importante, porque para transformar el cultivo hay que esperar a veces 2, 3 años, pero eso es una inversión que te genera ingresos periódicos, cosa que ellos no tenían con sus anteriores productos. Los anteriores productos de esta zona, como conoceremos, funcionan por campañas, ¿no? Campaña de siembra, campaña de cosecha. En este caso, el banano es un producto que te puede dar fruta cada 2 semanas.
continuamos. Entonces, es una iniciativa multiactor y al mismo tiempo es una cadena, se conforma como una cadena porque estamos hablando de una producción a nivel local que llega a mercados internacionales, principalmente de Europa y de Estados Unidos y Canadá, que se sostiene con diversos actores. Y estos diversos actores no son solo Estado, sector privado y agricultores en esa unidad, sino que son los agricultores, por un lado, que son los socios de las cooperativas o de las asociaciones, son los trabajadores agrícolas, porque hay diferentes roles dentro de las organizaciones, son las organizaciones en sí mismas, que tienen su junta directiva, su personal administrativo y personal técnico, son también los gremios que conforman estas asociaciones, como la Junta Nacional de Banano y la Mesa Técnica de Banano Orgánico, son las empresas diversas que se encargan de la certificación, que se encargan del traslado, por ejemplo, de los contenedores y los mismos importadores. Y finalmente, el Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Tenemos los gobiernos regionales y locales a través de las direcciones regionales agrarias, SENASA, que es el órgano que se encarga de la fiscalización antes de que la fruta salga al exterior, SUNAP, para ver el tema de los impuestos, y los diferentes ministerios con sus proyectos. Siguiente, por favor. Necesito conectar esto. Otro hallazgo importante es que las organizaciones no son tampoco una sola unidad, ¿no? Ni un actor homogéneo, sino que dentro de las organizaciones hay una gran complejidad para que funcionen. Las organizaciones bananeras pueden dividirse en tres principales áreas. Un área es la dirección política, donde se encuentran los elegidos por votación dentro de las organizaciones, lo que son el presidente, vicepresidente y secretario en todos los casos, y luego hay funciones que varían según las asociaciones o cooperativas, y están los vocales, el fiscal, el tesorero, y también tienen un comité de vigilancia o fiscalización y un comité electoral, que es el que se encarga de preparar las elecciones para cada año. Luego hay un órgano técnico y administrativo, donde la figura central en la cooperativa es el gerente. No es el que, digamos, va a dar la pauta a nivel técnico comercial, porque las organizaciones de productores de banano orgánico lo que hacen es enfocarse en el ámbito de comerciar la fruta. Los productores hacen su trabajo a nivel individual en la producción y las organizaciones brindan asesoría en la parte de la producción, pero su enfoque y su trabajo central es a partir del recojo de la fruta para su comercio hacia el extranjero. Entonces, sí, luego hay una serie de roles también técnicos y administrativos. Y bueno, finalmente están los trabajadores de campo. Entonces, creo que mi tiempo se ha ido y puedo continuar conversando luego en el tiempo de preguntas. Los dejo. Hola, hola. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ya. Para no dilatar más el espacio que tenemos el día de hoy, mientras Edwin me apoya con con la presentación. primero Me me gustaría agradecer agradecer a la universidad por la invitación, a Edwin, especialmente por la invitación a estar aquí. Yo Yo soy exalumno también de Ciencia Política, soy bachiller y hace 8 años que terminé la universidad y es la primera vez que regreso a una actividad académica para poder compartir. Entonces es una actividad muy especial para mí. Así que muchas gracias. Y lo segundo es que me gustaría contarles una historia. Cuando yo estaba terminando esta investigación que les voy a presentar el día de hoy, me tomé el espacio para releer uno de mis libros favoritos, que se llama Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, de este maravilloso escritor y visionario. Y me quiero tomar la licencia literaria y utilizar ese libro el día de hoy para que me acompañen ustedes en esta aventura, no menos titánica, que es dirigirnos hacia el centro, pero del Estado. Entonces, voy a utilizar un poco la historia. Espero no ser spoiler, pero el libro está escrito hace 300 años, así que espero
que me den la licencia, por favor, de contarles un poco de lo que pasó en ese libro y ver un poco de cómo eso yo lo fui asimilando y viendo para el Estado. Y lo vi como una aventura personal hacia el centro de este ente. Entonces, la investigación fue sobre la influencia, la pueden ver en la pantalla, de las relaciones interpersonales en la percepción de lo ético en las servidoras y servidores civiles en 10 gobiernos nacionales. Por un acuerdo de confidencialidad no puedo mencionar cuáles son estos gobiernos nacionales, porque la información fue trabajada y ahora les voy a contar. Esta información fue trabajada, no se asusten que lo de abajo es una imagen del libro, es el código que ya les voy a explicar. Esta información fue trabajada en un programa de cooperación suiza entre el 2018 y 2019. La tarea era en ese momento, para la cual fue convocado a trabajar, en elaborar 11 que terminaron siendo 10 códigos de conducta. En estos gobiernos nacionales, para lo cual se diseñó una metodología que luego fue publicada a finales del 2018, que tuviera como la base o el pilar central sea la participación. Teníamos la convicción de que un documento de su naturaleza tenía que ser participativo o no ser, porque es un documento vivo y que tiene que ver con las fibras más cotidianas del servicio civil. Entonces, si es que las servidoras y servidores no participan activamente de esa elaboración, no había manera de tener un documento que les pueda calar y les pueda hacer utilidad, ¿no? Era lo que más buscábamos. Entonces, la historia de un viaje al centro de la Tierra inicia con un geólogo llamado Otto Lidenbrock y su sobrino, que de manera casual encuentran un código que ustedes ven en la parte baja. De manera casual, este era un geólogo bastante obsesionado, y él encuentra ese código que ven abajo, y abajo de ese encuentra digamos, la traducción, eso es del libro, que logran encontrar un código cifrado. Entonces, el inicio de nuestra aventura va a ser 10 códigos. Los 10 códigos se elaboraron entre el 2018 y 2019. Como ya les conté, este diseño metodológico tenía como pilar la participación, y la actividad central de participación de esta metodología eran las sesiones participativas. Le llamamos así, son como focus group, donde un grupo limitado de personas, máximo 15, según la metodología que trabajamos, tenían la oportunidad de decir cuáles eran los valores que consideraban más importantes en un servicio civil, también cuáles eran las conductas que consideraban que no eran éticas y que se debían erradicar o prevenir, y qué conductas creían que se debían promover. Entonces, para nuestra aventura tenemos 10 códigos que uno a uno se fueron haciendo y que todavía no significan mucho como el código de ahí abajo antes de que sea traducido. Entonces, compartimos ese inicio con un viaje al centro de la Tierra. Luego, tanto como Otto y Axel emprenden el camino hacia el centro de la Tierra, allá en la lejana Islandia, nosotros, digamos, en la aventura, comenzamos desafiando los lugares comunes, como hicieron Otto y Axel. Desafiamos los lugares comunes haciendo un estado de la cuestión que tenía por objetivo identificar cuáles eran los espacios de reflexión que se habían desarrollado en el país, pero también dónde estaban esos vacíos, en los cuales se podía encontrar riqueza, ¿no? Aún. Entonces, este estado de la cuestión inició con estudios sobre la corrupción. Consideraba que los conceptos más importantes que yo debía revisar era la corrupción, la ética en la función pública. Entonces, los estudios sobre corrupción en el país principalmente se orientan, lo voy a decir más en genérico, a la operación de la corrupción, cómo opera. Entonces se utilizan diversas metodologías, se utilizan diversos enfoques, se ve a través de sistemas, de redes, a través de individualidades, agencias fuertes, que tengan la capacidad de desarrollar redes de corrupción, qué tipo de prácticas corruptas se desarrollan más en el país, cuáles son los tipos de corrupción que se desarrollan más, estudios de percepción bastante generales, como por ejemplo las encuestas de proética, el índice de corrupción, de transparencia, Entonces tenemos pues bastantes espacios donde se desarrolla el concepto y también estudios sobre la tolerancia y cómo la tolerancia a la corrupción genera pues dinámicas en la sociedad que pueden llegar a ser complicadas. Luego de estos estudios de corrupción, revisamos
Los estudios sobre integridad y ética en la función pública que habíamos encontrado estaban orientados principalmente a encuestas cerradas sobre el clima ético, que es un estudio que se publicó en 2018 con una encuesta sobre las vinculaciones entre la ética y las relaciones o la cotidianidad del servicio civil, pero con una metodología cerrada de encuesta. Luego, estudios también sobre la percepción de la corrupción en la atención a la ciudadanía. Este es un estudio principalmente de Mujica y Ceballos de 2016, que analiza cómo interpreta la corrupción la ciudadana y ciudadano que llega a requerir un servicio. Entonces, encuentra de que la corrupción, más allá de las definiciones jurídico-administrativas o, digamos, ya más directamente penalistas, de la corrupción como un delito, encuentra que la ciudadanía entiende la corrupción de forma mucho más amplia. Y que la integridad debe ir acorde con esa definición o con esa percepción de la corrupción. ¿Por qué? Porque sigue afectando cómo se percibe la entidad, el rendimiento ético de la entidad. ¿No? Tú puedes cerrarte en el concepto penalista, vamos a evitar que hayan delitos, pero si no mejoras la eficiencia en la calidad del servicio, la gente va a seguir pensando que la entidad es corrupta o no es ética. Entonces, finalmente, tenemos que abordar los diferentes espacios. Y muy interesante esto. Y capacidad operativa de los gobiernos nacionales, es particularmente un estudio que se realizó aquí en la universidad respecto a la capacidad operativa que tenían para implementar el modelo en gobiernos nacionales de aquí de Lima. Lo trabajaron en el Instituto de Democracia, me parece, Ética y Democracia. Entonces, ¿qué encontramos después de toda esta revisión de los lugares comunes? Que había un vacío de estudios que partan de la percepción. Que partan para poder estudiar, que explore. Entonces iniciamos así la exploración. La idea es que podamos recoger información, eso es lo que se hizo en su momento, y luego se explore cómo es que esa información se puede entender. No desde una postura, digamos, desde una encuesta que ya diseño yo y luego les pregunto y emito la capacidad de respuesta, sino desde la información pura y qué nos puede decir a nosotras y nosotros. Entonces así fue como inició, desafiando los lugares comunes, así como Otto y Axel desafiaron el concepto de que no se podía llegar al centro de la Tierra. Y la siguiente parte del inicio del camino es definir un plan, así como Otto y Axel se prepararon para viajar a la lejana Islandia, a los volcanes de Islandia. También en esta aventura nos preparamos con una pregunta de investigación, un objetivo principal y una hipótesis principal. Tiene dos preguntas, dos objetivos y dos hipótesis específicas, pero debido al tiempo tampoco voy a entrar a esa especificidad. La pregunta principal era ¿qué tipo de relación influye principalmente en la percepción de las y los servidores civiles respecto a los valores institucionales y las conductas no éticas? Decidimos centrarnos en las conductas no éticas. O percibidas como no éticas en los 10 gobiernos nacionales en las 6 regiones del país donde fue aplicado esta metodología entre el 2017 y el 2019. De manera muy cascada, pues el objetivo es identificar qué tipo de relación influye principalmente, ¿no? En la percepción de estas servidoras y servidores, y la hipótesis principal es que la percepción de las servidoras y servidores está fuertemente influenciada o principalmente influenciada por las relaciones interpersonales que mantienen en su día a día, o ético de lo cotidiano, la ética de lo cotidiano, de aquello que nos afecta en nuestro día diario del trabajo, del servicio civil. Entonces, para poder viajar, luego del plan, había que conseguir las herramientas, ¿verdad? Y las herramientas van a ser 3. Les voy a hablar de la primera. Y la primera es el iceberg de la cultura organizacional, que es una teoría de cultura organizacional planteada por Edgar Schein en 1988 y que luego ha servido como base para muchas investigaciones sobre cultura organizacional y que yo noté como adecuada para este estudio, que habla de la cultura organizacional en 3 niveles. ¿Está bien? 3 niveles, 2 de ellos son pertenecientes a la dimensión formal de la organización, y el último, el más abajo, el más profundo, pertenece a la dimensión informal de las organizaciones, que son una dimensión que existe, que debe existir, que no va a desaparecer porque somos seres humanos. Nuestras organizaciones están compuestas por seres humanos
que conversan, que tienen conversaciones en los pasillos, que se distraen, es normal, la dimensión informal. Y hay que reconocerla y poder entenderla para poder también influenciarla. Entonces, el primer nivel, que es la punta del iceberg, es el de los artefactos, dice. ¿Qué son los artefactos? Son aquellas expresiones visibles de la cultura organizacional en una entidad. Por ejemplo, una organización que está llena de crucifijos. Entonces tú vas a presumir que la organización tiene una composición particular, ¿verdad? O tiene mensajes de un tipo en específico, entonces piensas que hay una ideología compartida respecto de ese tema. Esos son los artefactos, aquello que tú puedes observar a simple vista. Pero siempre dice de que hay que tener cuidado con los artefactos porque nos pueden decir cosas no erradas, pero distintas a lo que la práctica social realmente sucede en las organizaciones. El segundo nivel son los valores propuestos, es decir, aquellos documentos, políticas que tiene la organización, en las cuales plantea cuál debe ser idealmente el comportamiento de sus participantes de esa organización. Entonces tenemos códigos, la misión, la visión, los planes, las políticas, digamos que esa es el nivel intermedio, ¿no? Un poco ya llegando a lo más práctico. Y la parte más profunda del iceberg serán los supuestos básicos. ¿Qué son los supuestos básicos? Es cómo realmente se hacen las cosas, básicamente, en las organizaciones. Pasa mucho que uno llega a una entidad y ve un procedimiento y lo quiere hacer distinto, cree que puede ser mejor de otra manera. Y viene una de las personas que ya estaba desde antes y te dice, mira, ¿sabes qué? Aquí se hace de esta manera, no como tú lo quieres hacer. Aquí se hace en este paso, con este paso, este paso y este paso. Así es como la organización ha aprendido que se hace esto. Entonces, como pueden notar, las prácticas sociales están en el marco de la informalidad de la organización. Y las prácticas sociales que están instaladas en las organizaciones han servido para la supervivencia externa, es decir, para que la organización sobreviva respecto de otras y para ajustar internamente las relaciones. Entonces están bastante enraizadas este tipo de prácticas. Y es en ese tipo de prácticas donde encontramos las conductas que vamos a ver más adelante y que se han analizado. La segunda herramienta es el enfoque antropológico de la corrupción. Y ahí menciono algunos autores que son Huber, Mujica, Torceló, entre otros, que están, digamos, en esa área, digamos, o en esa corriente, o en ese enfoque de entender la corrupción. Y este enfoque parte de un verso, ¿verdad? Respecto de este enfoque antropológico y de los enfoques tradicionales o, diría yo, hegemónicos de entender la corrupción, que son los económicos, administrativos y jurídicos. Los enfoques económicos, administrativos y jurídicos, o al menos eso es lo que acusa, digamos, el enfoque antropológico, tratan de estandarizar el fenómeno de la corrupción a fin de poder medirlo. La fama, digamos, de estos enfoques tiene que ver con que son enfoques más adoptados por los organismos internacionales cuando la corrupción se decidió convertirse, o decidieron que se convierta en un problema cuando ya existía mucho antes, como un problema público, ¿verdad? Sobre todo para los países en vías de desarrollo, que es a partir de los 90, que comienzan a aparecer muchísimos estudios del Banco Mundial, del FMI, vinculados a la corrupción y cómo esta afectaba la calidad del servicio civil, del servicio público. Entonces, la crítica principal es que estandarizan y son prescriptivas, son prejuiciosas estas metodologías. Y también de que tienen limitaciones para poder brindar al servidor o servidora o la persona una guía de actuación precisa o una guía de actuación justificable en términos morales. Entonces, la antropología entiende, a diferencia de estos modelos más estandarizantes, la corrupción como un fenómeno, una práctica social compleja, que se desarrolla en un contexto cultural particular y que puede tener interpretaciones distintas de acuerdo a cuál sea el entramado social donde se desarrolla esa práctica. Para nosotros puede ser bastante evidente que el nepotismo es una práctica delictiva, una práctica contraria a la ética, pero hay lugares donde la reciprocidad se involucra con este tipo de prácticas y se entiende como contratar al familiar es como una práctica de reciprocidad por lo que te ha dado ese familiar, o como una práctica digamos, como algo bueno, porque estás dándole algo bueno a la gente cercana a ti. Entonces se puede comprender
la práctica que en un contexto puede llegar a ser evidentemente corrupta o delictiva, como una práctica beneficiosa para el entramado social donde se desarrolla. Entonces, la antropología permite... La antropología permite entender esa complejidad. Entonces ya una conclusión de que combina un enfoque, sino una metodología de observación directa, no, pero un enfoque antropológico para entender la corrupción en ese plano un poco más despreciado, digamos, ¿no? Y más amplio. Entonces, la tercera herramienta es las éticas aplicadas. Las éticas aplicadas es una disciplina, una rama de la ética que se desarrolla principalmente hace algunas décadas, que tiene que ver con el entendimiento de que en las diferentes esferas de la vida social se puede desarrollar una ética particular que salga de la experiencia propia de esta esfera social. Y dentro de estas éticas aplicadas, el enfoque o la metodología de la hermenéutica crítica, entendida, voy a acelerar que nos queda poquito tiempo, entendida esta hermenéutica crítica como un análisis de las éticas aplicadas integral, que entienda el momento aristotélico o el momento de la práctica misma en esa esfera social, y un momento kantiano que es desde el punto de vista, digamos, más prescriptivo, normativo de la... Entender la ética como una melodía común, a nivel universal, pero entender que tiene versiones distintas en los diferentes enfoques o diferentes esferas de la vida. Es entender de manera integral, tanto desde abajo como desde arriba, la ética aplicada. Y este enfoque es el que nos pareció más adecuado porque también permite dar valor a la percepción de quienes son los actores centrales o los actores centrales del servicio civil, que son las servidoras y servidores civiles. Entonces, tanto como Axel y Otto ingresaron, descendieron al volcán y caminaron por muchas cuevas y cavernas sin mucha luz, cuando analizamos la data fue como cuando Axel y Otto comienzan a encontrar algo que no se podían imaginar. Y luego lo vamos a ver. Pero vamos a comenzar con la información. Fueron 185 sesiones participativas que involucraron a 1985 servidoras y servidores civiles. Fue un esfuerzo de 2 años, con sesiones participativas a lo largo de estas 6 regiones, con muchos servidores y servidores participantes, en donde se logró recoger 1.487 menciones a valores prioritarios, menciones a valores, y 1.435 menciones de conductas a erradicar, o como no éticas, entendidas como no éticas. Entonces, esta es la primera parte de recojo de información. Luego hicimos una limpieza de esta información en la base de datos, pues había que consolidarla, limpiar esa base de datos y agregar información para que sea útil para la investigación y finalmente analizarla. Y así es como comenzamos a ver la luz, así como la imagen, que es una imagen del libro, de hecho. Primero organizamos y describimos la data. La organizamos por los valores. Ustedes pueden ver acá a la izquierda los valores más importantes, digamos. Agregamos algunos valores que eran muy específicos, como por ejemplo puntualidad, se agregaba responsabilidad, de tal manera que la información sea útil, no sea tan dispersa, nos permita encontrar alguna información relevante. Entonces, como pueden ver, allí los primeros 5 valores, varios están relacionados, y aquí ya podemos ver la tendencia a las relaciones interpersonales. Al respeto, está la responsabilidad, que también tiene una cara interpersonal, el compromiso, la equidad, que también tiene que ver con las relaciones entre las personas, y bueno, la probidad, que es un valor más institucional, pero que también es importante y aparece. Y luego las conductas las organizamos por temas. También eran muchísimas conductas que, a partir de la exploración de esta base de datos, fuimos encontrando temas en común. Y los agregamos en estos temas que ustedes pueden ver a la derecha, que también ahí ya más claramente se puede ver que hay una tendencia hacia las relaciones interpersonales en los temas que aparecen. Y cuántas conductas se asocian a estos temas. Ahí pueden ver número de conductas que se vincularon a ese tema y qué porcentaje. Y pueden notar que de las primeras 10, la mayoría son temas asociados a las relaciones interpersonales que están manteniendo las servidoras y servidores. Luego pasamos al análisis, falta poquito. Luego pasamos al análisis de la información. Para analizar la información,
Primero, la hemos identificado por cuál es la relación en la que impacta, tanto los valores que se han identificado como las conductas. Para eso nos ayudamos de que en la metodología no solamente el servidor o servidora tenía oportunidad de decir qué valor, sino cómo se entiende ese valor. Entonces, esa conceptualización permitía ver si es que la intención del valor era hacia las relaciones interpersonales o una relación mucho más institucional. Entonces lo que pudimos encontrar es que en un porcentaje bastante apreciable los valores estaban asociados a las relaciones interpersonales. A las relaciones interpersonales, ahí pueden ver los tres primeros son relaciones interpersonales, se agruparon, digamos, para hacer el primer nivel de análisis, y el último es la relación con la institución. Y así pudimos encontrar, de acuerdo a la primera pregunta de investigación, a través de una prueba de intervalo de proporciones, que fue de manera que encontramos que podíamos identificar la diferencia significativa en términos estadísticos, si había una diferencia significativa entre la vinculación con las relaciones, la vinculación de las relaciones tanto interpersonales como con la institución. Y encontramos a un 95% de confianza que entre un 58 y 63% de los valores estaban asociados a las relaciones interpersonales, mientras un 36 a 41% asociados a la relación con la institución. Es decir, significativamente había una diferencia. Había una tendencia en la información. Y luego, a nivel de conductas no éticas, se hizo el mismo ejercicio. A nivel de cada tipo de relación interpersonal y luego con la institución, igual se puede encontrar que hay un 60-65% de tendencia o un porcentaje de conductas que están asociadas a las relaciones interpersonales, siendo el límite inferior superior al límite superior de las conductas vinculadas a la institución. Entonces aquí ya podemos encontrar que había una tendencia de las servidoras y servidores a asociar los valores y las conductas a las relaciones interpersonales. Luego, el tercer nivel, digamos, o el tercer lugar, se hizo una prueba de proporciones para ver en qué tipo de relación interpersonal impactaba o a qué tipo de relación interpersonal impactaba más. Y aquí pudimos encontrar que entre las relaciones interpersonales y solamente con los valores que estaban asociados a esta relación, el 74-80% estaba relacionado a la relación con compañeras y jefes, compañeros y jefas y jefes. Es decir, la relación con sus pares y con los superiores estaba influyendo muchísimo cómo percibían la ética. De igual manera se puede encontrar a nivel de valores como de conductas. Entonces, la conclusión 1 y 2 de esta investigación es que las relaciones interpersonales experimentadas, en general las relaciones interpersonales, están influyendo bastante en cómo perciben el desempeño ético de las organizaciones. Y ya más específicamente, la relación con sus compañeras y compañeros, jefas y jefes, está influyendo de manera principal en cuáles eran las conductas que veían como más contrarias a la ética las trabajadoras y qué valores ellos priorizaban. Y finalmente, en el análisis, para la última conclusión, se hizo un análisis respecto de si de acuerdo, digamos, se analizó la relación que existe entre los valores mencionados por tipo de relación y si estos valores estaban o no abarcados por el Código de Ética de la Función Pública, que es el documento principal que plantea la ética en el Estado peruano. Entonces era importante reconocer si es que este código estaba respondiendo a lo que los servidores y servidores estaban interpretando como ético o no. Y encontramos que en los valores asociados a las relaciones con compañeras y compañeros, jefes y con la ciudadanía, el código principalmente no estaba respondiendo y no lo estaba abarcando. Si ustedes revisan el Código de la Función Pública, van a encontrar el principio de respeto. Y este es un buen ejemplo de cuál es el enfoque del Código de Ética de la Función Pública. Encuentran el principio de respeto, pero aún teniendo el principio de respeto, no se hace referencia al respeto interpersonal. Si ustedes ven la definición, van a ver que es el respeto a la ley, constitución y normas. Nunca a las relaciones interpersonales. Entonces, como podemos ver, el código no es que esté mal, sino que responde a una necesidad. El código abarca de manera suficiente y de manera clara a la relación con la institución, a los valores asociados con la institución, los abarca de manera suficiente, los abarca de manera adecuada.
pero no está abarcando este tipo de relaciones. Con proveedores no hay diferencia, no se ha encontrado diferencia, entonces, debido también a que la relación con proveedores está mucho más regulada, ¿no? Hay una ley de contratación del Estado. Entonces, al final lo que encontramos es que los valores asociados a las relaciones interpersonales se muestran por fuera de lo abarcado en el código. Y eso es interesante, debido a que el código representa de manera adecuada un paradigma de administración pública, según digamos, este documento, este texto de Mariñez, del 2011. El código representa un paradigma de administración pública que es la tradicional, o el paradigma del Estado beberiano, en el cual el servidor civil no tiene más exigencia moral que la probidad o que cumplir la norma, porque no tiene capacidad de decisión, es un operador. ¿Se entiende? Y luego aparecen obviamente otros paradigmas mucho más modernos que entienden al servidor o servidora como un ente que tiene capacidad de agencia. Y seguramente, por lo que me he comentado, Edwin va a hablar justamente de esa agencia más adelante. Entonces, al tener capacidad de agencia, tiene exigencias morales superiores. Pero el Código de Ética de la Función Pública nuestro respondía a la necesidad de un Estado tradicional. Entonces sí, lo abarca de manera suficiente, pero lo que hay que preguntarnos es si es lo que necesitamos en el Estado del 2023. Entonces, aquí termino, y el Estado, y en esta historia también Axel y Otto, pensaron que iban a llegar al centro de la Tierra, pero fueron devueltos. Salieron a la superficie de nuevo en la cima del Stromboli, que es en Italia, de Islandia y Italia se mueve. Pensaban que llegaban al centro de la Tierra, pero no. La Tierra los devolvió. Y el Estado también nos devolvió en nuestra aventura, porque nos dijo, hey, el esfuerzo está bien, pero es insuficiente. ¿Está bien? Nos devolvió a la superficie, pero más adelante hemos avanzado. Y a nivel de academia, lo que sugiere la información que hemos visto y del estudio, es que hay que hacer más estudios con mayor definición y menos prejuicios respecto de cómo percibe el servidor y servidora civil la ética. Que este esfuerzo que ha sido local se pueda realizar de forma más extendida. A nivel de políticas, reflexionar el regreso al fortalecimiento de la política de integridad y volver a esta narrativa respecto de la ética, las virtudes o del carácter moral del servidor o servidora. ¿No? Volver a pensar en cuál debe ser ese valor que el servidor o servidora debe tener para poder ejercer la función pública. Sin obviamente descuidar la sofisticación de las herramientas, gestión de riesgos y tal, pero volviendo a una narrativa de fondo, que es cuáles son esos valores que necesitamos para ser servidoras y servidores civiles. Y finalmente, a nivel de gestión, que tanto la Secretaría de Integridad Pública, los centros rectores de integridad como de recursos humanos, se sienten ya un debate, si es posible, público respecto de cuál es la vinculación entre el clima laboral, y la percepción de la integridad de una organización. Porque eso tiene que ver con la percepción, es importante. Ustedes pueden decir, sí, pero está, digamos, sujeta a sesgos, la percepción. Y sí, está sujeta a sesgos, es innegable, pero aún así es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque la percepción es la que moldea la realidad. Y si el servidor percibe que el desempeño ético de su organización es malo, es como la teoría de la ventana rota, se va a dedicar menos a cuidar, menos a cuidar su entidad. Y para cerrar, el Estado y la Tierra muy sabiamente nos devolvieron a la superficie para recordarnos que que el Estado guarda maravillosos secretos, maravillosos misterios que podemos descubrir si tenemos la voluntad de regresar al centro del Estado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Vamos a continuar. Vamos a cerrar. Voy a hacer la última presentación más corta, porque nosotros estamos en una etapa de los resultados recién. ¿Sí? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta ponencia viene de un proyecto de investigación que está financiado por la universidad como parte del grupo de investigaciones que trabaja sobre temas de instituciones y políticas públicas, ¿sí? Era un grupo grande, pero ya los participantes en estos últimos años se han ido fuera del país, ¿no? Entonces al final he quedado yo solo, ¿sí? Pero hemos terminado el campo y sobre eso vamos a comentarles ahora,
¿sí? Este proyecto implica observar que prácticas o redes no formales interactúan para la implementación de una política pública, ¿sí? Entonces, con redes nos estamos refiriendo a todas las redes que pueden no estar incluidas en la elaboración del proyecto inicial. Y siempre cuando uno empieza a hacer el proyecto, se supone que hace una relación de actores, como decía Luis, ¿no? O sea, tiene mapeados los actores y suele hacerse así en el Estado, ¿no? El Estado te pide quiénes son los actores que van a participar, cuál es el rol, cuál es el perfil de los que van a involucrarse. Entonces, la idea era observar si es que en esta implementación hay redes que no fueron contempladas al inicio, por X razones, y si es que las prácticas que realizan estas personas e instituciones generan que se implemente una política pública, se llegue a implementar, ¿sí? Entonces, solo para situarnos sobre el tema de las políticas públicas, básicamente es observar un problema que tiene interés colectivo. Es decir, hay una necesidad, hay un problema, y la política pública lo que quiere es, a través de un programa, de un proyecto, establecer y solucionar esa disyuntiva, ¿no? Entonces, ahí hay varios autores que nos van a decir que efectivamente, básicamente la política, en lo ideal, es buscar el anhelo de esa necesidad o ese problema que existe, ¿no? Entonces, para eso, digamos, hay que prestar atención, digamos, a su formulación y a su implementación, ¿no? Entonces, eso es lo que está puesto en las políticas públicas, ¿no? Entonces, la idea es que tampoco hay que entender la política pública como una cosa lineal. No es que yo empiezo con mi proyecto, lo formulo, veo su financiamiento, lo ejecuto y después veo los resultados. Normalmente así no funciona en el país, ¿no? Entonces, y tampoco es que la literatura te diga que así lo va a funcionar, sino que hay una idea errada de que una política pública tiene un fin y un final, ¿no? Un inicio y un final, y que todo es secuencial. Pero lo que queríamos observar es que en esta idea de lo secuencial no está tan presente y que no existe esta idea de lo secuencial tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos pensando al inicio cuando formulamos este proyecto con los participantes del grupo, ¿no? Y cuando hablamos de redes de políticas públicas, el interés era ver cómo se están tomando esas decisiones, ¿no? Cómo en algunos espacios las redes hacen que se tomen decisiones, ¿no? Ya Omaira mencionaba que hay unas redes que tienen cierto poder, y por ejemplo esta idea del ingeniero, qué poder tiene, qué cuota de poder tiene. Entonces, ¿cómo se va configurando estas cuotas de poder? Entonces, hay redes que están funcionando, ¿no? Hay algunas que son más flexibles, otras son más duras, por así decirlo, donde no ingresan otras que sí permiten ingresar, como decía Omaira, las organizaciones van y entran, salen miembros, entran miembros, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que estas redes se pueden observar en la gestión pública. Nosotros podemos observar esto en la gestión pública. Y a través de eso, de las redes, se va generando cierta gobernanza, como decía Luis, también una agencia, ¿no? Entonces, la idea es que en las políticas públicas, las redes pueden permitir también observar la agencia que puedan tener, en la cuota de poder que tienen, y sobre todo, cómo es los roles que cumplen al interior, ¿no? Que cumplen al interior. Entonces, revisando toda esa literatura, nosotros nos planteamos en el diseño que hay estas redes de actores externos, no formales, no presupuestados al inicio, que son importantes porque generan que la política pública se implemente, ¿no? Entonces, es a partir de la agencia de estas redes o personas que hace que una política pública se implemente, ¿no? La pregunta que saltaba ahí en la discusión que tenemos con los participantes del grupo es, entonces, ¿por qué la persona o el funcionario o la institución que hace la política pública no lo prevé? No lo ha previsto antes, ¿no? Es que porque estas redes o estas personas no es que están y tienen una simbología que puedes detectar, ¿no? Fácilmente, sino que están en la interrelación que se forman en las discusiones. Uno se da cuenta que algunas personas dentro de un sector tienen más poder que otras, ¿no?
Entonces, y si es que no se ha tenido una inversión al campo, esto es a veces difícil de detectar, ¿no? Entonces, la idea era esa, entonces, observar qué papel cumplen y que en ese entramado de que se da en la política pública generan ciertas redes de legitimación. Es decir, es a partir de la participación de estas personas es que se genera la legitimación del programa en la zona y en el lugar establecido. ¿Sí? Nosotros escogimos, en un inicio queríamos hacerlo comparado en los gobiernos distritales, en este caso el Agustino y Piura. El Agustino no funcionó, hicimos una prueba piloto, hicimos bastante inversión, pero no funcionó el proyecto, no funcionó la entrada. ¿Sí? Y queríamos generar un proyecto público que se llama Barrio Seguro, que es algo conocido, que ha tenido cierta renombrancia en medios, ha salido presente en medios mucho este programa en el Agustino. Eso no, por ejemplo, es colocar que hayan pintado ciertas paredes, es decir, y digamos cierta vegetación, han cuidado ese espacio, ¿no? Entonces queríamos invertir en ese, y teníamos los recursos, es decir, los jesuitas tienen ahí una ONG, bueno, un centro, que es el SEA, ¿no? Entonces el SEA nos iba a permitir ingresar, pero no pudimos al final. Entonces nos apoyamos en gente del CIPCA, también como decía Mayra, que trabajaba en el tema de desarrollo territorial. Entonces a partir de eso quisimos investigar un tema que se desarrolla en relación al tema del programa Felices con Hierro. ¿Sí? El proyecto Felices con Hierro es un programa que intenta combatir la anemia en la primera infancia, ¿sí? De 6 a 35 meses, y hay que, digamos, seguir un proyecto ahí, ¿no? Alimentación, limpieza, etc., ¿no? Entonces, solo para contextualizar en Piura, hay un 25% de población obesa, 13% de nutrición crónica, que no es una de las más altas, pero si lo haces por zona rural, sí es muy alta en Piura, y 40% de anemia en niños. O sea, eso sí es fuerte en Piura, ¿sí? Entonces, los gobiernos locales que vimos fueron dos, Castilla y el FAI. Uno está más situado cerca de Piura y otro un poco más lejos. Entonces, los dos proyectos, los dos municipios, implementaron este programa, ¿sí? De Felices con Hierro. ¿Por qué lo implementaron? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, tiene una partida que en ese momento se llamaba Meta 4, ahora están en la Meta 10, creo, Meta 9. Entonces, ¿estas metas qué son? Son incentivos municipales al presupuesto. Entonces, si la municipalidad quiere realizar este programa, el MEF te apoya y te da un presupuesto. Ese presupuesto lo tienes que destinar a contratación de personal, inclusive a compra de ciertos insumos municipales, computadoras, puedes inmobiliario, puedes hacer eso. Entonces, estos dos municipios vieron esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dentro de la problemática local, la desnutrición y la anemia era algo que querían erradicar. O sea, eso sí había interés por parte de estos municipios, ¿sí? Entonces, pero era un interés un poco más general, ¿no? La primera infancia. La primera infancia abarca desde la madre gestante hasta que el niño pueda ir al colegio, a la institución educativa. Pero se embarcaron en esta situación. El Ministerio de Economía te pide un primer requisito, que tienes que formar una institución de articulación local, es decir, que tiene que estar normado, tiene que decir el municipio crea en la institución quién va a ser el responsable, las funciones, todo. Entonces, eso les cuesta un poco de trabajo a los municipios porque tienen que crear dentro de su ordenanza todos los requisitos y prerrogativas. Pero lo hicieron, crearon la institución de articulación local, donde el alcalde es el que preside, ¿no? Entonces, conformaron este incentivo, se involucraron en la Meta 4, esta secuencia, ¿no? Entonces, en la política pública primero tienes que identificar la problemática, en este caso de la infancia. En la elaboración de la política pública se adecuaron al tema de los incentivos municipales. Las municipalidades contrataron a una persona que le llaman el formulador, que es la persona que hace la formulación del proyecto, ¿no?
que normalmente es el gerente de desarrollo social, pero en otra municipalidad tuvieron que contratar porque no contaban con el personal. ¿Sí? El requisito del programa, ¿no? La instancia de resolución local es el requisito y se estableció. El proceso de contratación por parte de la municipalidad y capacitación por parte del Centro de Salud también se realizó con la definición de roles. Y la meta 4 del MEF establece que tiene que haber una visita domiciliaria, ese es el requisito. Es como que la intervención tiene que ser directa en el beneficiario. El problema que se presentó es que hubo la pandemia COVID-19. Esto se ha realizado de 2019 al 2022 en el gobierno local de ese periodo. Entonces el MEF les abrió una partida dentro de su presupuesto, pero al año le cortó ese presupuesto. ¿Sí? Entonces le redujo bastante, significativamente ese presupuesto. Y la municipalidad tenía la prioridad de que el presupuesto que le habían dado podía utilizarlo para otras tareas. Por ejemplo, compra de canastas, para paliar el tema de pobreza, compra de botiquines, es decir, podían hacer ese juego. Entonces se redujo su presupuesto. Tanto es así que los roles que funcionaban ahí, es decir, la persona que hacía la visita domiciliaria era una persona ad honorem, una persona voluntaria. ¿Sí? No cobraba nada, no se pagaba nada. Después ya el segundo año se le dio una propina, como por decir, ¿no? Se le daba 10 soles por visita domiciliaria. Entonces al mes hacían 20 visitas o 25 visitas, más o menos ese era lo que podían ellos obtener. ¿No? Pero digamos, había un interés por parte de las personas también de involucrarse, así sean voluntarios, ¿no? Al inicio se hicieron las visitas de manera virtual, digamos por WhatsApp, por el tema de la pandemia, pero después ya fueron un poco más directos, ¿no? Entonces la presencia de actores no previstos, había ciertos actores con cuotas de poder. Pero eso es, digamos, algo que uno puede decir, es algo obvio, ¿no? La Junta Vecinal tiene cierto poder, hay ciertas personas que tienen personas emblemáticas en la localidad, donde uno, si no habla con él, no te da permiso, uno puede ingresar. Digamos, eso es algo habitual que ya la literatura ha corroborado, ¿no? Ha corroborado que existe. Y eso también se ve, ¿no? Especialmente juntas vecinales, entes locales, personalidades que tienen alguna cuota de poder. Por ejemplo, en el Paique, una persona que tiene una bodega, que es una panadería, tiene cierta cuota de poder. Si él no se entera o no lo invitas, como que no es bien visto, ¿no? Tu programa, tu rol. O sea, por ejemplo, Cunamás, que ha entrado a la zona, no previó eso, no se entrevistó con esta persona y al final la gente no participaba. Es como que, si no está la persona, ¿cómo vamos ahí? ¿No? Entonces hay como ciertas cuotas de poder. Pero eso es algo como sea habitual en algunos distritos, ¿no? Entonces, lo que sí se ha encontrado es que hay una importancia del rol del promotor social, en este caso, el rol menor, ¿no? Porque la municipalidad y el centro de salud son los que coordinan, pero el promotor social ha gestionado, a partir de relaciones interpersonales, ha gestionado ciertos procesos, ¿no? Y es algo no visto en la investigación. Queríamos encontrar otra cosa. Nosotros queríamos encontrar esas redes no formales, estos actores que discuten, negocian estas prácticas no formales ligadas al clientelismo. Eso queríamos encontrar. Pero lo que se ha encontrado es ciertos mecanismos de reciprocidad que ha generado las promotoras sociales por su involucramiento. ¿Sí? Entonces, hay una idea de la visita, el llenado, más allá de lo que te pide el ministerio. El ministerio solo te pedía que hagan la visita, tomen la foto y llenen la ficha. ¿Ya? El llenado de ficha es decir, les ya tomado su nutriente, y efectivamente lo ha consumido, no lo ha consumido, y qué problemas hay con su, alrededor de los nutrientes, ¿no? Nada más. ¿Ya? Pero el involucramiento que ha tenido estas personas ha generado ciertos incentivos, ¿no? Del programa, del proyecto, ¿no? Entonces, para finalizar las conclusiones, poco pasa en la presencia de actores no previstos o no formales, no intervienen en esta política. Ahí había que hacer el parche, por así decirlo. Es que esta política de Felices con Diego es una política que no genera rechazo en la población. Aquí no quisiera que a su hijo, que tiene proceso de anemia, le den cierto nutriente, lo vacunen, lo lleven al centro de salud, es decir, digamos, no tienen cierta
ciertos ojos negativos, ¿no? Para así decirlo, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, igual se encontraba un poco de involucramiento en las madres, pero digamos, el rol que cumple el promotor es esencial, ¿no? Entonces, se ha involucrado en generar confianza, reciprocidad, digamos, la preocupación por este niño, y ha permitido que se vaya implementando y se vaya involucrando la madre, ¿no? Lo que pasaba el primer año, según las entrevistas que se realizó, es que la madre, cuando decía que venía la promotora social, le encargaba al niño a la promotora social. Es como decir, ahí está, yo me voy. No es como si viniera la niñera y lo deja, ¿no? Entonces pensaban que iba a jugar, que iba a hacer algo, y lo dejaban ahí, ¿no? Entonces, como la promotora tenía en esa localidad varios niños, se juntaban los niños con la promotora y al final la promotora empezaba a jugar, a hacer dinámicas, que veíamos que esa no era su función, ¿no? Pero la madre lo dejaba, ¿no? Entonces, ahora está, yo me podía hacer otras cosas. Pero poco a poco se iba involucrando a la madre. ¿Por qué? Porque esta persona, esta promotora social, observaba ciertas deficiencias, por ejemplo, que están más allá del programa. Por ejemplo, vacunación. El programa no involucra vacunación, pero veía que los niños no estaban mal vacunados, no tenían vacunas, y lo que hacía es gestionar por su propia cuenta el personal de salud para que haya campañas de vacunación en las zonas, por ejemplo. ¿No? O demostración de lavado de manos, demostración de comidas que tengan hierro para que sean nutrientes más allá de los nutrientes que le daban, que tenían ciertos problemas con estreñimiento, ¿no? Que decían nada. Entonces, este involucramiento ha permitido eso, ¿no? Entonces, en las instituciones políticas se deja mucho de lado, se pierde de lado mucho la participación de la agencia de esta persona que está en el último escalón, ¿no? Entonces le da mucha importancia al funcionario o al segundo piso, que se le llama, ¿no? Pero pocas veces a estas personas. Estas personas cobran importancia y el programa Felices con Hierro ha sido satisfactorio y recordado, ¿no? por este trato que han tenido estas personas, ¿no? Sin eso no hubiera funcionado. Es algo no previsto, no dentro de las hipótesis, pero es algo que se va a resaltar, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Habían ciertas preguntas para Mayra, pero Mayra, no fue la que me iba a poner, Mayra ya dejó la sala porque se está yendo al aeropuerto. Sí, ella tenía que ir al aeropuerto. Y eran temas con el tema de las relaciones informales que mencionaba ahí, ¿no? Sí, la idea era que ahogue un poco con las relaciones informales que están allí. Y el concepto de territorio. Eso también es importante. El concepto de territorio, digamos, es un concepto que está muy en boga actualmente, ¿no? Se habla mucho de territorial, y ahí también cobra importancia la agencia del individuo, ¿no? Que en este nuevo concepto de desarrollo territorial no es que yo haga el proyecto y te dé el proyecto a ti y yo lo superviso, monitoreo, ¿no? Sino tiene que haber un involucramiento de la misma persona en lo local. Y eso a veces no es tan placentero, digamos, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Es algo que se está implementando mucho en el Perú actualmente, ¿no? Que, bueno, habría que ver qué mencionaría Omaira. Bueno, doy la parte a Luis para que cerrando lo que le faltó, ¿sí? Bueno, la verdad no me faltó. Porque sí me metí un poco más de tiempo el que me dio para poder concluir. Pero no una reflexión final nada más, Edwin, respecto de los alcances que tienen este tipo de enfoques que son más exploratorios. Una de las tareas más importantes de la corrupción es básicamente una ecuación, que es la ecuación de la corrupción de Clifford. Sin embargo, cuando se estandariza, que lo que busca es el poder legislativo, entonces estandariza estos modelos, lo que pierde es la sensibilidad respecto de cuándo algo es corrupto, cuándo algo no se percibe como tal. Y es en ese espacio donde enfoques más tirados hacia la observación directa, hacia la etnografía, pueden dar respuestas en los casos más específicos. Entonces, en nuestro país tenemos muchísimas tradiciones culturales que implican muchísimas otras dinámicas que no van a ser modulares, que no se van a explicar con el modelo general explicativo. Entonces, creo que utilizar ese tipo de herramientas mucho más exploratorias,
que recojan las opciones sin de comillas, sin juicios, porque siempre hay un cierto prejuicio de observa, pero tratar de alejarte y recoger de manera directa y honesta, y luego explorar, te da y creo que eso es una parte importante de lo que yo he vivido en esta aventura que les contaba, que es el centro del Estado, ¿no? Que te hace sentir bastante... que hay muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y lo que yo realmente les he querido traer es ya no la voz mía solamente, sino la de miles o más de mil servidores, casi 2000, que a mí me han contado en esos 2 años sus penas, sus tristezas, sus frustraciones, de las sesiones que salían a una persona llorando. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido en 20 años de experiencia de poder decir lo que les molesta. Y eso creo que es, para mí fue muy impresionante. Y creo que el Estado tiene que aprender de que la servidora del servidor no es un ejecutor simplemente de decisiones, sino un agente que puede ser transformador. Y si solo se le da la opción de transformar, lo va a lograr. Y creo que este tipo de herramientas ayudan a poder lograr ese concepto. Eso es solo eso. Bueno, gracias Luis, gracias a todos los participantes, bueno, a todos los que han venido a escuchar esta ponencia, y con nosotros será hasta otra oportunidad si es que la semana continúa el próximo año, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hasta luego.